Le doy la bienvenida, doctora Maricely Córdoba, internacionalista con doctorado en Ciencia Política y Sociología. Maestro Daniel Garay, internacionalista y académico de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón de la UNAM. Pues parece que se repite el tema, Maricely, Daniel, pero no. O sea, todos los días hay cambios y cambian las reglas y cambian las declaraciones. Y entre toda esta incertidumbre, el dólar a la baja. O sea, Maricely, ¿qué está pasando? Ya somos socios comerciales de Canadá y de Estados Unidos. Estados Unidos dice, van a pagar aranceles en aluminio y en acero. Y entonces, pues eso va en contra de un tratado comercial que firmamos. Hoy Canadá de plano va a demandar en la Organización Mundial de Comercio a Estados Unidos por cobrar aranceles. Y México, pues México sangre fría, México calladito y pues a ver qué viene porque tenemos poco margen de maniobra. Pero hoy el secretario de Economía de Estados Unidos dice, no, México no tiene problema. Eso favoreció al dólar, favorece a México. ¿Dónde nos encontramos, Maricela, en estos momentos? Hola, buenas tardes. Pues nos encontramos en una total incertidumbre, no solamente en México, sino a nivel internacional, precisamente por estas políticas de vaivenes que está teniendo el presidente Trump. Yo no me quedaría realmente tranquila con estos aplausos que está realizando el presidente Trump, porque realmente es una persona, ahora sí, muy bipolar. Hoy está contento, mañana no. Hoy dice sí nos va a poner aranceles, mañana dice que no, y realmente estamos en una incertidumbre total. Obviamente México no tiene quizás esa firmeza como lo puede tener Canadá o lo puede tener la Unión Europea. México es un país mucho más débil, tanto que Canadá como obviamente que la Unión Europea. Y pues México se está yendo de una manera quizás un poco más cautelosa. Eso no significa que no debería de ser firme también México. México cuando Estados Unidos le ha puesto algunos aranceles al país, van como 5 veces después del Tratado de Libre Comercio, México ha podido ganar justamente en este panel de controversias, ha ganado esos debates y México tiene también con qué hacerlo si en llegado momento le pone a nuestro país. Creo que por el momento sí está bien esta cautela que está teniendo el gobierno mexicano, el gobierno federal. Sin embargo, eso no significa que se quede con los brazos cruzados. Tiene que tener una política de respuesta, ya empezar a diseñar esos proyectos, esos programas de respuesta frente al gobierno de Estados Unidos, si es que va a imponer aranceles a nuestro país. Por lo que yo veo, sí lo va a hacer. Pues lo estamos viendo ahorita con la cuestión del acero. Obviamente van a entrar el 2 de abril, pero sí tiene que tener una política de respuesta. Sí. Esto no significa que lo tiene que dar a conocer, ¿sí? A lo mejor es una manera muy cautelosa que está teniendo el gobierno mexicano, pero sí lo tiene que hacer. Sí lo tiene que hacer porque no se puede quedar cruzados, le tiene que decir al gobierno de Estados Unidos con sus acciones que México es fuerte, que México no es cualquier país, repito, es un socio muy importante para los Estados Unidos y pues bueno, de esa manera sí lo tiene que enfrentar, pero de una manera más firme, categórica, donde diga que efectivamente México no solamente es un socio, sino es su vecino, claro, fundamentalmente. 3,000 kilómetros nos unen al país más poderoso. Entonces, Daniel Garay... Pero no solamente eso, sino sí, que también el comercio que hay entre México y los Estados Unidos. Sí, no, pues es que pegaditos, pues siempre tenemos que ver. ¿Cómo ves esto, Daniel Garay? Exacto. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes, un saludo a toda la audiencia. Bueno, pues lamentablemente dependemos de cómo amanezca Donald Trump, ¿no? En el día no sabemos si nos va a aplicar estas viejas políticas que aplicaba Estados Unidos a México, como vimos pues en la nota, ¿no? En esta parte histórica, un día le aplican a México esta política del garrote, ¿no? Del presidente, el primero, Teddy Roosevelt, el primer Roosevelt, y después nos aplican esta política de la zanahoria, ¿no? Entonces no sabemos si nos van a castigar o nos van a premiar por nuestras buenas acciones, ¿no? Y entonces definitivamente esta incertidumbre, esta inestabilidad, pues no nos cae bien, porque estos periodos de gracia son muy cortos, ¿no? Ahorita estamos hablando de un mes, tras un mes
y definitivamente esta situación pues la aprovecha Estados Unidos muy bien para sacar provecho en negociaciones, en temas no necesariamente relacionados con el comercio, sino que empieza a aplicar otras situaciones, sobre todo en la parte migratoria, en la parte de seguridad, donde México da concesiones, pero solamente nos salvan o nos ayudan por un breve tiempo, ¿no? Entonces no sabemos ahora qué exigencias van a haber para el 2 de abril o incluso antes, ¿no? Al día a día México se está enfrentando a esta situación y entonces imagínense si con este breve periodo que ya enfrentamos con Donald Trump, prácticamente en estos 100 días de gobierno, ahora qué nos espera los siguientes meses, los siguientes años. Definitivamente México tiene que aplicar una estrategia ya más a largo plazo para establecer una relación pues más estable y no estar definitivamente mes tras mes sufriendo y mordiéndonos las uñas de qué es lo que va a hacer ahora Donald Trump, ¿no? Exactamente, porque, pero digamos, lo dijiste bien, Mariceli, México no tiene tanta fortaleza como para estar enfrentando como lo hace Canadá. O sea, Canadá sí dice, los vamos a demandar a la Organización Mundial de Comercio, el alcalde de Ontario dice, les vamos a cobrar por la energía eléctrica que le damos allá al norte de los Estados Unidos, pero México, pues no podemos hacer mucho, Mariceli, ¿no? México pues tiene que aguantar, pues ahora sí, lo que venga, o sí pudiéramos hacer algo. No, yo creo que México sí puede hacer algo. México, si bien es cierto, es un país débil con respecto a Canadá, pero somos el primer socio comercial de los Estados Unidos. Aunque estos aranceles efectivamente van a golpear más a nuestro país, eso va a ser indudable. Eso no significa que vaya a golpear a los Estados Unidos precisamente por esa relación tan estrecha que existe con Estados Unidos. Entonces México sí tiene las herramientas, sí tiene con qué. Realmente no tendría que México poner igual aranceles, por ejemplo, al acero o al aluminio. Dice, bueno, pues yo voy a poner en esto. No, porque México inclusive importa más acero y aluminio, por ejemplo, que Estados Unidos hacia México. Entonces, pero sí México podría en ciertas áreas de producción, de manera indirecta, que se utiliza, por ejemplo, el acero y en el aluminio, es donde México podría realmente entrar en ese tipo de negociación. Además, yo creo que una de las cartas más importantes que tendría México es precisamente la negociación con las industrias automotrices que se encuentran en México, pero que son de Estados Unidos, sobre todo del lado oeste de los Estados Unidos, quienes ellos son los que han presionado el mes pasado el que no hayan entrado los aranceles a la industria automotriz, pues realmente se le debe a estas empresas en Estados Unidos, no tanto a la negociación que México tuvo, sino que a estas empresas. Y es ahí donde México tiene que negociar. Es con estas grandes empresas estadounidenses, porque a ellos les va a afectar. No es tan fácil decir, por ejemplo, la General Motors, voy a cambiar toda mi planta industrial a los Estados Unidos, porque así me lo está pidiendo el presidente Trump. Obviamente va a tener mucha repercusión en esta industria. ¿Por qué? Porque tiene que comprar terrenos, me imagino, porque tiene también que elevar los salarios a los trabajadores de Estados Unidos que quieran trabajar en sus empresas, o simple y sencillamente hay áreas en las que los estadounidenses no conocen como lo conocen los trabajadores mexicanos. Es decir, es todo un aparato realmente para transformar, para trasladar una industria hacia los Estados Unidos. Obviamente sí pienso que Estados Unidos sí se levanta diciendo, ¿y ahora qué es lo que voy a hacer en el mundo para poder lastimar al mundo, fregar al mundo? Yo creo que sí es una persona que se levanta todos los días con eso, pero en el caso de México, obviamente sí nos dañaría muchísimo estos aranceles. No estamos hablando de cualquier situación, y Estados Unidos sí quiere lastimar a México, quiere dañar a México, que además es muy contradictorio. Quiere dañar a México para que no haya inversión en nuestro país, para que las grandes empresas o las que ya existen en México se trasladen a los Estados Unidos, pero al mismo tiempo, al crear recesión en México, va a hacer que la mano de obra mexicana pues emigre hacia los Estados Unidos, porque va a haber trabajo allá.
Pero ya Pues, es lo que ya él no tiene a quiere. 10,000 elementos de la Guardia Nacional para evitarlo, ha endurecido las políticas. O sea, México no la tiene nada fácil, como dices, Mariceli. Córdoba, Nada fácil. sí, vamos a hacer una pequeña pausa. Tenemos que hacer una pequeña pausa, maestro Daniel Garay. Regresamos con este tema porque yo quiero que me expliquen por qué el dólar está bajando, por qué se está fortaleciendo el peso cuando ya hay anuncios de que vamos a crecer al 0% o menos, vamos a entrar a recesión, baja nuestra calificación de deuda país y entonces, ¿y qué pasa con el dólar? Volvemos en 2 minutos. Pues bueno, Daniel, ¿cómo está eso? O sea, México tiene mucha deuda con Pemex, tenemos un déficit de 2 billones de pesos. Las calificadoras dicen que no vamos a crecer, vamos a decrecer, es decir, vamos a entrar a recesión. Eso implica que la calificación del país vaya para abajo y nuestro dólar fuerte ahorita, las amenazas de los aranceles, o sea, no, a lo mejor no es tan grave, Daniel, ¿o cómo lo ves? No, lo que pasa es que recordemos que, por ejemplo, en la paridad, ¿no?, del peso dólar, en el tipo de cambio obedece a diversos factores, tanto internos como externos. En el caso de México, por supuesto, la relación frente a Estados Unidos tiene un impacto muy importante en digamos, en estos valores exógenos para la determinación justamente del tipo de cambio. Entonces, México, si recibe un espaldarazo por parte de Estados Unidos, pues probablemente eso logre que se aprecie nuestra moneda frente al dólar, pero si al siguiente día vienen justamente estos castigos, esos anuncios, estas malas noticias, por supuesto nos tiene una afectación muy importante, ¿no? Ya habías comentado justamente estas previsiones económicas que se esperan para nuestro país, y si a esto se suma justamente el tema arancelario y que estas políticas vayan a ser definitivas en esta relación, pues para México va a ser, por supuesto, una mala noticia y en donde vamos a enfrentar una situación crítica por esta dependencia tan grande que tenemos en un orden mayor al 80% con respecto a Estados Unidos, ¿no? Y entonces, bueno, este tipo de frases o adagios populares que dicen, ¿no?, que si Estados Unidos pues estornuda, México le da gripa, ¿no? Esta sentencia es muy cierta, ¿no?, en una era de interdependencia en donde México es un país tan dependiente y en donde, por supuesto, no puede concretar, como lo ha mencionado nuestra presidenta, el tema de la diversificación comercial, porque pues no es un tema tan sencillo y que se pueda modificar de un día para otro. En ese sentido, pues entonces México enfrenta un panorama gris, bastante oscuro, en el sentido de que, bueno, van a ser años difíciles en términos económicos y sobre todo si se concretan estas políticas comerciales del presidente Donald Trump, pues México la va a pasar mucho peor, ¿no? En ese sentido, bueno, pues también obedece mucho esta situación de volatilidad financiera, económica y monetaria que pues probablemente México pues va a tener que enfrentar en lo que resta, ¿no?, de este periodo de Donald Trump. Porque maestra Mariceli, lo que dice el maestro Daniel, diversificación comercial. México está en la posibilidad de diversificar su comercio teniendo 3,000 kilómetros pegados con Estados Unidos. O sea, ¿realmente podemos hacer negocio con Europa, con Japón, con Chile, con Argentina, teniendo esta situación geográfica tan imponente en nuestro país? México tendría que hacerlo, inclusive México es uno de los países que más acuerdos económicos internacionales tiene. Sin embargo, México desafortunadamente en este aspecto, a raíz del Tratado de Libre Comercio desde 1994, la economía mexicana justo se adhirió mucho más a la economía y a las condiciones tanto económicas como políticas de los Estados Unidos. En este momento yo creo que no tendría la posibilidad México de hacerlo, y si lo hace lo tendría que hacer de una manera muy plausible. Ahorita como están las condiciones, yo creo que no, lo tuvo que haber hecho desde hace tiempo. Sin embargo, yo creo que esto es un ejemplo de que México lo va a tener que hacer
porque precisamente esta dependencia no la podemos seguir teniendo. Ahora, tampoco ha sido malo esta situación o esta relación con los Estados Unidos. Ha habido mayor inversión en nuestro país. El problema también es cómo fue la negociación a través del Tratado de Libre Comercio. México cedió muchísimo y también con el TEMEC. Aquí la cuestión es que Estados Unidos se está viendo, no es un socio confiable, no solamente con México, sino a nivel internacional. Lo estamos viendo en un panorama mucho más amplio. Estamos viendo que ya no es un socio confiable. Estados Unidos se está rompiendo prácticamente con todas las políticas que lo hicieron grande. Aquí tiene que haber una mayor negociación, que el TEMEC le sirva tanto a México como Canadá, de que son socios importantes con los Estados Unidos, y que si bien es cierto le da una gripe, una gripe a Estados Unidos y a México una pulmonía, pues bueno, aunque sea una pulmonía, pero lo va a arrastrar. Pero es que Mariceli, tiene que haber más formas de negociación. Pero es que esto que dices es muy real, Marisela, y es verdaderamente lo que se vive. 80% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos, no las pagan y nos va bien. Y el campo mexicano está muy bien, y toda la industria automotriz está muy bien. O sea, con el tratado nos va muy bien, Daniel Garay. Entonces yo creo que por eso la prudencia del gobierno de México de no romper con los Estados Unidos. ¿Cuántos países en el planeta quisieran tener de socio al consumidor número 1 del mundo, Daniel Garay, o me equivoco? No, sí, definitivamente esta relación pues privilegiada la tiene México. Algunos países envidian mucho justamente esta dinámica con la que cuenta México, ¿no? Entonces, esta frase que señalaba que México, pobre de México, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, algunos como israelíes la anhelaban y decían, pobre Israel, ¿no? Tan cerca de Dios y tan lejos de Estados Unidos. Con esto, ¿qué queremos decir? Que muchos países quisieran estar en esta frontera, ¿no? Donde el país más consumista del mundo, pues justamente tiene empresas del lado de la frontera mexicana, y ahí es donde viene justamente el problema de la tan mencionada diversificación. Hay un comercio intrafirmas muy importante que no podemos modificar, una infraestructura exportadora en donde los propios empresarios se sienten contentos, se sienten cómodos de poder exportar a Estados Unidos y dicen, bueno, ¿por qué voy a exportar a otras partes del mundo si aquí a unos kilómetros, ¿no? Tengo la posibilidad de llevar mis mercancías y son adquiridas? El problema es cuando se presenta alguien como Donald Trump, un personaje de esta naturaleza, y es cuando nos ponemos a temblar y a pensar, bueno, ¿ahora qué hacemos? Podemos darle salida ahorita a algunos productos, pero serían muy pocos en un corto plazo. Esta diversificación la tenemos que llevar a mediano y largo plazo para definitivamente no dejar de ser, que deje de ser Estados Unidos el socio número 1. Lo necesitamos, pero no a una razón de más del 80%, 83, 85, porque entonces pasa lo que está ocurriendo ahorita. Tenemos que reducir estos niveles, ¿no? Poco a poco, obviamente sin que deje de ser Estados Unidos la prioridad, pero al menos no a ese alto porcentaje, porque recordemos que en el 2026 se viene la renegociación, la revisión del TEMEC, y entonces ahora ahí, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a replantear? Y entonces es importante ahí que México plantee estrategias, incluso pensándolas hasta bilateralmente con Canadá, para que el tratado no se vaya a plantear como muchos lo están asegurando, un tratado México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Porque entonces ahí México y Canadá pues pierden hasta poder de negociación. Eso es lo que tenemos que pensar, ¿qué vamos a hacer para el 2026 con este acuerdo que ya está muy cerca de ser revisado? Exactamente, es que aquí habría que, vámonos a una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos, doctora Mariceli, maestro Daniel. Porque aquí la realidad es de que a México, y la verdad nos está yendo muy bien que nos compren los Estados Unidos el 80% de nuestros productos, pero el déficit comercial de Estados Unidos es muy grande. A nosotros no les compramos tanto como lo que ellos nos compran. Es ahí la visión de Donald Trump, que dice, está ganando México, está ganando Canadá, Estados Unidos no está ganando tanto. Esa es la lógica comercial de un hombre que se dedica a los negocios. Mariceli, volvemos en 2 minutos.
de un presidente que le sabe a los negocios como Donald Trump. O sea, la balanza comercial México y Estados Unidos no sale tan favorecido como México. Yo creo que el señor Trump está muy mal asesorado. Obviamente sí, él es un inversionista, él es un empresario, pero no es lo mismo ser un empresario quizás local a un empresario a nivel internacional. Hay un déficit efectivamente de los Estados Unidos, pero no solamente hacia México, sino también a Canadá y hacia Europa, hacia China, no se diga. Pero esto se debe a varias razones. Una de ellas es que lo producido en los Estados Unidos no alcanza, por lo tanto tiene que comprar más el gobierno de los Estados Unidos, más productos, porque es la demanda de la sociedad estadounidense. O bien, pues hay un déficit fiscal, que es lo que el Estados Unidos, gasta más de lo que realmente recauda. O por último, hay un desequilibrio entre la inversión productiva y el ahorro interno de los Estados Unidos. Y esto, obviamente, hay un desbalance comercial, hay un desbalance en la economía, y esto es lo que atribuye Estados Unidos de que los demás países no se han portado bien con el gobierno de Estados Unidos. Recordemos también que Estados Unidos es de los países más consumistas del mundo y tiene que satisfacer la demanda de la producción la demanda de la producción estadounidense, de los deseos de los estadounidenses, y si no hay, pues tiene que comprarlo, y esto es lo que lleva precisamente a este déficit en los Estados Unidos. Por eso la necesidad del gobierno norteamericano, del gobierno de Trump, de que todos le hemos pagado mal a los Estados Unidos. En realidad, yo creo que está muy mal asesorado. Si bien quiere imponer estos aranceles, también va a salir muy perjudicado, precisamente porque los demás países van a poner aranceles. Ya lo estamos viendo. En Estados Unidos la inflación está creciendo en este país. Y eso fue una de las políticas por el cual ganó el gobierno estadounidense. Y esta inflación se debe a estos aranceles, a estos vaivenes de los aranceles en los Estados Unidos. Ahora, tú preguntabas a qué se debe también de que el que el peso mexicano está teniendo pues cierto equilibrio con respecto al dólar. En parte lo que dice el profesor es muy cierto, es completamente cierto, pero también hay que ver de qué ha sido estos aranceles, este desequilibrio que está teniendo el gobierno de Estados Unidos en ponerlo, esta incertidumbre que tiene el gobierno de Estados Unidos en poner los aranceles o no. Y esto golpea a las bolsas a nivel internacional. Hay una pérdida ya de 4.4 millones de dólares precisamente por esta incertidumbre que hay en los Estados Unidos. Y esto se refleja precisamente a nivel interno y obviamente a nivel internacional. Dice el presidente Donald Trump, a Francia le voy a cobrar 200% de arancel por su producción de vino. Los Estados Unidos son el principal consumidor de vino en el mundo, maestro Daniel. De champán. Y entonces, pues no, los productores franceses van a decir, no, espérate, gobierno, arréglate porque son mis principales clientes. Entonces, pues sí tiene fuerza para negociar Donald Trump, ¿o no, Daniel? Sí, bueno, definitivamente si Estados Unidos no tuviera esta fuerza, este poder de negociación, no estaría efectivamente realizando este tipo de acciones, pero Estados Unidos no se puede pelear con todo el mundo, ¿no? El poder ejecutivo no es el único poder que obviamente resalta en este país. Sabemos que hay un equilibrio de poderes donde también el poder legislativo y el judicial incluso pueden limitar de muchas formas, ¿no?, al propio poder ejecutivo, aunque en estos momentos sabemos que estas fuerzas conservadoras se ubican en los tres poderes, pero no se puede pelear Estados Unidos con todos, ¿no? Con aliados, con enemigos, está enemistado con todos prácticamente. Unos pocos países son los que se libran de confrontación, pero también Estados Unidos y el propio presidente Donald Trump saben, ¿no?, que este es un arma de negociación, es una estrategia de presión para tener concesiones, como ya lo había mencionado yo, en otros aspectos. Entonces, estas amenazas a veces se echa para atrás, a veces las va aplazando, a veces las retira o a veces sí las mantiene,
dependiendo con quién, cuál sea el interlocutor, pero lo cierto es que, pues como ya lo habíamos mencionado, es un personaje que sabe negociar y que está obteniendo concesiones para Estados Unidos, tal vez no en la parte arancelaria, pero sí en otros temas donde puede presionar de manera importante a sus socios, a sus vecinos, a sus aliados europeos, que pueda repartir la carga económica y militar de la OTAN. Es decir, hace estas amenazas para obtener otras concesiones. Por eso es que no se lanza, digamos, de cabeza totalmente con aranceles absurdos, con estos del 25-50%, porque pues lo utiliza como estrategia de negociación, ¿no? En ese sentido no significa que debemos estar tranquilos, ¿no? Que debemos estar confiados, porque pues nos va a estar sacando y sacando y sacando en otros temas, y probablemente sí, en algún momento nos establezca aranceles, ¿no? Entonces México debe estar preparado definitivamente, porque se vienen pues cosas muy interesantes, como ya lo habíamos mencionado, el próximo año, y en otras temáticas, bueno, pues México ya está haciendo concesiones muy, muy amplias frente a Estados Unidos. Lo que sí logró Donald Trump en México es de que la estrategia de seguridad la cambiaran, abandonaran los abrazos no balazos y se pusieran a trabajar, porque era la exigencia que estaba diciendo ante esta negociación de aranceles. Entonces, Donald Trump en sus biografías, pues bueno, él siempre ha dicho que odia a los políticos, ¿no? Le tira a Joe Biden porque él quiere manejar Estados Unidos, y Estados Unidos maneja el mundo desde un punto de vista de negocios. Pues vamos a ver, doctora Mariceli Córdoba, sí, vamos a ver. Sí, además tiene una actitud de emperador, sí. De emperador, no tanto de presidente. Y sí, como emperador sí, quiere que todo el mundo se le alinee. Él es negociador y negocia y dice que tiene 3 reglas: ataca, nunca reconocer la derrota, siempre salir, en fin, está interesante este momento en el que nos encontramos. Doctora Mariceli Córdoba, internacionalista con doctorado en Ciencia Política y Sociología. Maestro Daniel Garay, internacionalista y académico de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón de la UNAM. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Aquí hacemos una pequeña